¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de dar inicio a esta singular experiencia, a esta linda experiencia de los 10 días de oración. Un programa votado en la Iglesia Adventista a nivel mundial con la intención de que dediquemos estos próximos 10 días, desde hoy 11 de enero de 2023 hasta el viernes 21 de enero, a la oración en nuestros hogares, en nuestras reuniones de oración, en nuestros cultos de la semana, en los cultos del sábado, donde quiera que estemos congregados. Entonces nosotros podamos dedicarle el tiempo a orar. 10 días especiales para recordarnos que la oración es el alimento del alma, es el aliento del alma y que sin ella no podremos nosotros vivir. Y mira qué interesante, porque el énfasis de estos 10 días es el regreso al altar, de vuelta al altar. ¿Qué se pretende? ¿Qué es lo que Dios ha intentado o pretende Dios a través de nuestros dirigentes? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros líderes? Que el énfasis durante estos 10 días sea orar para retomar el altar personal y familiar, para retomar el culto en forma personal y en forma familiar. Es decir, 10 días donde vamos a estar clamando para que el Señor nos recuerde que es una necesidad, que no es algo opcional, que no es simplemente hacer un culto por hacerlo, sino que lo necesitamos para poder sostenernos en este mundo perverso, en este mundo enemigo de Dios, seamos un canal de bendición para los demás. Así que quiero desafiarte, mi amigo, quiero desafiarte, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Quiero desafiarte para que encendamos el altar familiar. Levantarnos. La primera intención tuya y mía sea la de buscar al Señor en oración. Que al ir a acostarnos, nuestro último pensamiento sea dedicado a nuestro Salvador. Porque dice la inspiración que para aquellos, para quienes Dios es lo primero, lo último y lo más importante, entonces son las personas más felices del mundo. Este primer día de oración lleva como título Orar por un corazón reconectado. No tiene otra razón sino orar para que el Señor nos conecte nuevamente con Él. Cuando oímos la expresión o la palabra reconectado, entonces imaginamos algo que está desconectado, algo que no funciona porque se ha aislado, se ha apartado, y volvemos a unir sus partes para que encienda nuevamente, funcione nuevamente y haga el trabajo que tiene que hacer. Dios quiere reconectarnos a ti y a mí durante estos días y para siempre. Y vamos a tomar como base de nuestro estudio el capítulo número 3 del libro del Génesis. Sabes que yo siempre he dicho que la Biblia ha debido ser el libro más pequeño de todos los libros, si era que en la tierra perfecta iban a existir libros. Solamente 2 capítulos ha debido tener la Biblia, Génesis 1 y 2. A partir del capítulo 3 y hasta el final es un paréntesis que se abre en el plan de Dios, en el plan maestro del Señor. Pero en el capítulo 3 vamos a encontrar una de las preguntas más inquisitivas que Dios alguna vez ha hecho a algún ser humano. Y esa pregunta no es otra que ¿dónde estás? Pero vamos a recordar un poquito la historia. Dice el capítulo 2 a partir del verso 15 y hasta el 17 que Dios había colocado a nuestros primeros padres allí en el jardín del Edén con la intención de que ellos lo labraran y lo cuidaran, lo hicieran producir, lo hicieran prosperar. Y 2 órdenes recibieron allí nuestros primeros padres. Pueden comer de todos los frutos del huerto, pero solamente uno. Segunda orden, se van a reservar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el capítulo número 3 vamos a encontrar que Eva, seducida por el engaño de Satanás, seducida por la obra
diabólica del enemigo, por la obra siniestra del enemigo, ella tomó del fruto prohibido, comió de él y no solamente participó de la desobediencia directa, sino que fue entonces para que Adán también desobedeciera. Le llevó el fruto, le explicó lo que había ocurrido. La serpiente me dijo que es mentira, no vamos a morir, nada de esto va a pasar. Así que Adán, dice la Biblia, que comió al igual que ella, también participó de esta desobediencia. Y cuando Adán y Eva comieron del fruto, entonces aquella gloria que les había cubierto, aquel hilo de santidad que había estado sobre ellos por la presencia permanente del Espíritu Santo, desapareció. Y empezaron a tener sentimientos que antes no habían ni siquiera escuchado nombrar. Ese sentimiento, el primero de ellos, fue el descubrir que estaban completamente desolados y desnudos. Descubrieron que tenían miedo. Pero algo interesante ocurrió aquella tarde. Algo interesante ocurrió en aquel día en el jardín del Edén. A pesar de que Adán y Eva habían desobedecido, a pesar de que Adán y Eva habían cometido el pecado de desconfiar del Señor y de creer más bien a la voz de la serpiente, dice la palabra de Dios que el Señor mismo vino a la cita cotidiana que tenía con sus hijos. Vino a la cita cotidiana que tenía allí con Adán y Eva. El Señor se deleitaba en venir todos los días al jardín del Edén, en bajar todos los días al hogar de nuestros primeros padres para encontrarse con ellos, comulgar con ellos, tener entonces un momento de acercamiento. Y hasta ese momento, Adán y Eva habían disfrutado igualmente el encuentro con Dios. Pero esa tarde, cuando Dios llegó, encontró que el lugar de reunión estaba vacío. Esa tarde, cuando Dios llegó, encontró que Adán y Eva no estaban allí. Por supuesto, Dios sabía lo que había ocurrido y hace una pregunta que no tiene nada que ver con ignorancia de parte de Dios. No es que Dios no sabía lo que estaba ocurriendo. No es que Dios no sabía dónde estaban. Él es omnisapiente, todo lo sabe, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Simplemente era una pregunta para entonces mostrarle a Adán, mostrarle a Eva, que no estaban en el lugar donde debían estar, que no estaban en el lugar donde Él los había esperado. Y es que esto es lo que hace el pecado en el ser humano. Esto es lo que hace el pecado en nosotros. No solamente es que nos destruye físicamente, nos destruye moralmente, sino que lo peor que trae el pecado es que nos separa de Dios. Isaías, hablando de este tema, entonces pronuncia aquellas frases extraordinarias que nos hacen reflexionar. Él dice, no es que se ha cortado el brazo de Jehová, capítulo 59. No es que Dios ya no tiene poder para hacer milagros. No es que Dios ahora está limitado. No, el problema es que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. El problema es que nuestros pecados han hecho ruptura entre Dios y nosotros. Pero qué grande es nuestro Dios. Qué linda esperanza podemos nosotros abrazar. Y es el hecho de que Dios siempre va a estar allí esperando que nosotros volvamos al lugar de nuestro encuentro. Que volvamos al lugar de nuestra adoración. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor preguntó, ¿dónde estás? Entonces Adán dio un paso al frente y dijo, Señor, tuve miedo. Estaba desnudo, no me quise presentar delante de ti así como estaba, no me quise presentar delante de ti en la condición en que me encontraba. Adán
olvidó por completo que el único que podía cambiarle su situación. Adán olvidó por completo que el único que podía cambiar aquella tragedia en bendición era el mismo Dios, y salió huyendo, salió corriendo del único que podía darle la victoria en el momento de necesidad. ¿Sabes? Dios está listo para cubrirnos con su vestidura. Dios está listo para cubrir nuestra desnudez del alma. Dios está listo para cambiar cada dolor de nuestro corazón en una bendición, pero está esperando que volvamos a Él. Puede que hoy estemos huyendo. A lo mejor no estamos huyendo en forma abierta como Adán. Alguien pudiera decir, pastor, yo no estoy huyendo, no me estoy escondiendo de Dios. Pero ¿qué ha pasado con tu culto personal y mi culto personal? ¿Qué ha pasado con tu encuentro diario con Dios y el de tu familia? Hoy el Señor nos está preguntando, ¿dónde estás? Hoy el Señor desea hacer el milagro de la transformación en tu vida, mi hermano, mi hermana. Hoy Dios quiere cubrir mi desnudez con su presencia, pero desea que volvamos al altar, que desea que regresemos. Volvamos como estamos. No esperemos un tiempo mejor, no esperemos una condición mejor. Es ahora cuando nosotros necesitamos regresar al Señor. Permíteme tener una palabra de oración. Padre eterno, gracias porque siempre estás buscando a tus hijos. Gracias porque te deleitas en encontrarte con nosotros. Perdónanos, Padre, porque al igual que Adán y Eva, estamos escondiéndonos del único que puede cambiar nuestra situación. En la mayoría de nuestros hogares, la Biblia se abre solamente en el día del culto, porque lo mandan a abrir. En la mayoría de nuestros hogares no hay oración, no hay comunión contigo, no hay deleite en encontrarnos, Señor. Pero queremos empezar desde hoy a implorar para que eso cambie en la vida de cada uno de nosotros, los que están oyendo este audio, viendo este video y los que estamos produciéndolo. Que tu misericordia, Señor, se manifieste. Ayúdanos a retornar al altar, a volver al altar, a encender la llama del Evangelio en nuestros hogares. Que cada casa sea un centro de adoración. Gracias, Señor, porque lo quieres hacer. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarte para que allí en los comentarios puedas dejar pedidos de oración, que con gusto voy a estar atendiendo, compartiendo y orando para que Dios haga los milagros que tiene que hacer en tu vida. Dios te bendiga, nos encontramos mañana.